Muy bien, debido a que esta es una clase para ambos grupos, tengo entendido que el grupo de la tarde no ha llegado a ver el llenado de la planilla en campo, por lo que vamos a hacer un repaso de esta parte y luego vamos a entrar con la memoria de cálculo para su proyecto. Muy bien, en la fase de trabajo de campo se tiene que hacer un llenado de una planilla. En esta planilla se anotan todas las mediciones que se pueden hacer en campo, que normalmente son distancias y ángulos. En otros pueden ser coordenadas, otro tipo de ángulos, no solo verticales, sino también horizontales. Y en fin, para nuestro proyecto, esta es la planilla. Esta es la planilla de medición directa. La primera parte, el primer cuadro que está acá, refleja tienen que anotar la ubicación en donde está su terreno de trabajo. Normalmente la ubicación solamente colocaban la calle paralela a la del terreno. Como en Cotacota había una avenida que se conectaba con la calle 31, con la calle 30, 29 y así sucesivamente. Los terrenos se los distribuía de forma paralela a esas calles, por lo que con que pongan calle 30, una persona ya identificaba por dónde más o menos o en qué franja se iba a situar su terreno. En método iba a estar el método de winchaclímetro y en series iba a ser una serie. A una serie nos referimos a que iba a ser la posición directa e indirecta. El instrumento acá era el principal. Entre la wincha, las estacas, el jalón y el eclímetro, el principal es el eclímetro. En cuanto a operador y apuntador, iban a ser absolutamente todos los integrantes del grupo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que saber cómo se maneja un equipo. Cada uno tiene que hacer arife alguna vez. También tiene que saber cómo llenar planillas, por lo que iban a ser igual operador. Y cada persona, como eran 5 y son 5 estacas, iba a distribuirse una estaca para trabajar como operador en uno y en otros como apuntador. Y así sucesivamente. Acá anotaban su grupo, como su libreta de campo tenía que estar compaginada, entonces tenían que indicar qué página era y la fecha, que es muy importante, porque a veces no llegaban a completar un trabajo, por lo que podía hacer que las planillas estuvieran incompletas. Entonces, como la libreta de campo se presentaba por semana y se quedaba esa semana, a la semana siguiente tendría que presentar otra, entonces iba a ser diferido. Muy bien, ¿cómo se llenaba? Este es mi tramo AB. Este tramo, si se dan cuenta, la distancia es menor a 50 metros, por lo que no tengo la necesidad de utilizar un auxiliar, puedo medir directamente. Y eso hago. ¿Qué hago? Anoto. En mi punto estación va a ser el punto en donde está el operador con el eclímetro, el que va a leer el ángulo. Entonces ponemos el punto estacionado A. ¿Hacia cuál va a ver? Va a ser B, es el punto observado. B, muy bien. Aquí 1 romano significa la posición directa. La posición directa sería la que está descrita acá. La posición directa es que yo esté en A, estacionado, y observe a B. Muy bien. En esta posición, ustedes ya saben, van a agarrar la wincha a la misma altura, la van a bajar y la van a subir, y van a medir una distancia inclinada. Esta distancia inclinada la van a anotar acá. Como es una cinta métrica, sabemos que puede medir hasta centímetros, por lo que los decimales que deben haber van a ser 2. Siguiente. Aparte de la distancia, necesitamos medir el ángulo vertical o pendiente. Muy bien. En el cuadro, en la planilla hay 2 cuadros, 2 columnas para el llenado del ángulo, y aquí le poníamos ángulo altura porque de esa forma lo relacionaban con que era un ángulo vertical. Lo primero que veían era dónde anotar. Había la posibilidad de que tu ángulo fuera positivo o fuera negativo. El positivo se reflejaba en puntos en donde yo tenía que subir la mirada
o si me trazaba una horizontal tendría que subir. En este caso es negativo. ¿Por qué? Porque si yo veo con el clímetro acá y me trazara una horizontal, yo tendría que bajar mi vista, o sea, tendría que bajar el ángulo para poder observar al punto B. No al punto B exactamente, sino a este punto de acá, donde está la wincha, pero sería negativa. Entonces no voy a anotarlo en el lugar positivo, voy a anotarlo en el lugar negativo. Aunque sabemos que en el eclímetro igual te indica, pero esto es una forma de verificar que estamos leyendo correctamente el ángulo. Y listo. Una vez hecho esto, ya he terminado en posición directa. ¿Cómo sería la posición indirecta? Como dijimos, tiene que ser de lo que está escrito acá. Si mi posición directa es de A a B, mi indirecta va a ser de B hacia A. Entonces el operador va a estar en B. Y con el eclímetro va, primero con la wincha. Con la wincha va a volver a medir de A a B esta distancia inclinada. Como les dije, solamente lo subían y lo volvían a... No, perdón, lo bajaban y lo volvían a subir a la misma altura en ambos jalones. Y puede que puede que se diferenciaran por centímetros, y esto a veces dependía porque en un momento del trabajo de campo puede que venga un viento muy fuerte y estire la cinta, entonces puede ser más grande, o de por sí no, un compañero no lo jala tanto como otro compañero jalaba la cinta, entonces se perdían centímetros, se aumentaba, pero no podían ser muchos, ¿verdad? Máximo eran 2 hasta 3 centímetros, pero no había mucha diferencia. Acá en observaciones está escrito pandeo, cuando en realidad este pandeo debería estar acá arriba, porque si tiene más pandeo, o sea, si la cinta por su propio peso llega a formar una cóncava, se llega a deformar como una parábola, entonces va a ganar más centímetros que en realidad no tiene, ¿verdad? Este pandeo era acá arriba. Muy bien, ya hemos medido la distancia inclinada. Ahora vamos a medir el ángulo vertical, el ángulo de altura o la pendiente. Como dijimos, se traza una horizontal y al observar ya al punto A, veo que mi ángulo es en sentido horario, es positivo. Tengo que alzar la vista para poder llegar a ver al punto B, perdón, al punto A. Entonces iba a ser positivo. Entonces también aquí se veía como una regla, en donde si de A a B al principio me daba negativo, el otro ángulo debería ser sí o sí positivo, ¿verdad? No podrían en ningún momento, en ningún tramo que sea así directo, no podría haber dos ángulos verticales o pendientes en la misma columna. Sí o sí deberían ser contrarias, ¿verdad? Este ángulo es igual a este ángulo, por lo que si este es negativo, este debería ser positivo. Y si no, entonces estamos haciendo una mala lectura. ¿Cómo eran los casos en donde había puntos auxiliares? Primero se observaba un tramo y luego el otro tramo. Como de A a C es mi lado de mayor a 50 metros, con la cinta no voy a poder llegar a medir toda esta distancia inclinada, por lo que voy a tener que emplear un punto auxiliar. Muy bien, hacemos eso. Ubicamos un punto auxiliar en la misma recta y listo. Colocamos jalón. Medimos la distancia inclinada de B hasta el auxiliar y su ángulo. Muy bien. Ahora el operador se va al auxiliar 1. Entonces vuelven a medir la distancia inclinada, está con color verde, y también miden su pendiente. Y verificamos, negativo, positivo. Listo. Ahora, en la otra parte, el auxiliar al punto C. Entonces, el operador visa C, mide la distancia inclinada, mide también la pendiente y anota en posición directa. Cuando vaya a C y observe el auxiliar, va a estar en posición indirecta y va a medir otra vez la distancia inclinada y la pendiente. Otra vez verificamos que uno sea negativo y el otro positivo.
Listo. Así se llenaba la planilla en campo, como era el trabajo de gabinete. Acá obedecíamos las fórmulas que nos da la trigonometría. Como todas nuestras mediciones son distancias inclinadas y el ángulo, que en realidad sí, el ángulo pendiente, nosotros podemos descomponer esta distancia inclinada en una distancia vertical o desnivel y en la distancia horizontal, utilizando al ángulo con fórmulas trigonométricas. Y usando este ejemplo, sabemos que la distancia horizontal va a ser igual a la distancia inclinada por el coseno del ángulo, y la distancia vertical o desnivel va a ser otra vez la distancia inclinada por el seno del ángulo. Listo. Entonces empezamos a trabajar. Nosotros, para que quede claro, en la parte de trabajo de campo, los únicos datos que llenábamos en la planilla, que seguramente lo hacían con lápiz o hasta con bolígrafo, pero que entregaban que hacían en campo, eran distancias inclinadas y ángulos. En trabajo de gabinete ya typeaban todo en su computadora y llenaban las demás columnas. ¿Cómo lo llenaban? Lo primero, la distancia promedio. Como su nombre lo indica, es el promedio entre la distancia inclinada medida en posición directa y la distancia inclinada medida en posición indirecta. Por eso era 48.60 más 48.58 entre 2, 48.59. Y así sucesivamente. Listo. Ahora, las distancias horizontal y vertical. Primero la distancia horizontal parcial. ¿Cómo se hacía? Todo lo medido en posición directa me va a servir para hallar las distancias en posición directa. ¿A qué me refiero? Si yo quiero hallar la distancia horizontal, voy a emplear esta fórmula. Ok, pero ¿cuál dato? ¿La distancia promedio? No. Lo que tienes que hacer es utilizar los datos hallados en esa misma posición. ¿Cómo? Si, ¿cómo les explico esta parte? Tiene que ser con los mismos datos hallados en ese momento. O sea, el trabajo en ese punto. Si yo he medido esto en el punto A y he medido esto en el punto A, estos dos me van a dar un dato. Yo no puedo mezclar lo que he medido en el punto B con lo medido en el punto A. No puedo hacer esa mezcla de datos. Por eso se diferencian estas columnas, si no sería igual promedio. Entonces, para hallar la distancia horizontal en posición directa, va a ser la distancia inclinada en posición directa por el coseno del ángulo medido en posición directa. 48.60 por el coseno de 8 grados y 10 minutos me va a dar 48.11. Muy bien. Ahora, para la distancia vertical, lo mismo. 48.60 por el seno de este mismo ángulo. 8 grados con 10 minutos y me da menos 6.20. Y eso es creíble. ¿Por qué? Porque de A a B hay un desnivel negativo. O sea, disminuye la cota, ¿verdad? La cota de B es menor a la de A. Hay un desnivel negativo, viendo desde A. Por eso no puedo mezclar datos. Ahora en B, 48.58 por el coseno de 8 grados me da igual 48.11 metros. La distancia vertical, 48.58 por el seno de 8 grados me da 6.76 positivo. Positivo. Claro, porque de B hacia A tengo que subir esta trayectoria. La cota de A está por encima de la de B, por lo tanto su desnivel es positivo. Entonces va a ser positivo. Y así se llena sucesivamente. Como acá hay puntos auxiliares, se trabaja como si fuera un único tramo.
¿A qué me refiero? A que ignoro que es un punto auxiliar, lo tomo como un punto cualquiera y hallo las distancias horizontales parciales y distancias verticales parciales normal. No sumo ni nada, directamente hallo para cada tramo. Y lo último que faltaría sería esta columna. Acá falta la palabra probable y se refiere a la distancia horizontal promedio. Entonces, la hallada en posición directa y en posición indirecta, los promedio y hallo el valor. Eso es simple para las distancias horizontales. Sin embargo, para las verticales tengo que tener algo muy en cuenta, que lo hago en valor absoluto. No tengo por qué tomar en cuenta el signo porque es un promedio, ¿verdad? Entonces, tomo el valor de 6.90 más el valor de 6.76. Ambos dividido entre 2 me da 6.83. Entonces, esta es la distancia vertical probable entre A y B, pero no indicamos el signo. Más adelante ya le vamos a asignar el signo cuando hagamos el cálculo de cotas. Entonces, este es el llenado de la planilla para medición directa. Ahora, vamos a ver la memoria de cálculo. El sumario informativo que les dio el ingeniero tenía 4 puntos adelante de cálculos, que era introducción teórica, objetivos, procedimiento de trabajo, marco teórico, si no me equivoco, esos 4. Y esos puntos son, ¿cómo explicarlos? Son a su criterio, ustedes llenan a su criterio. ¿A qué me refiero? A que introducción pueden poner qué es la topografía o tal vez una pequeña definición de qué se quiere obtener con el método de medición directa, como por ejemplo podrían escribir que el proyecto de medición directa es el primer proyecto que se ve en donde se ven los temas básicos de medición directa. ¿A qué quiere decir? Que este proyecto tiene como un punto particular de que se utilizan instrumentos que nos dan distancias aunque no sean las correctas, como por ejemplo la cinta. La cinta me da una distancia. Puede que no sea la horizontal o vertical, es la inclinada, pero me da una distancia, me da una idea. ¿Qué va a pasar más adelante? Vamos a ver otros métodos en donde no vamos a utilizar ningún instrumento que nos dé distancias, pero vamos a obtener distancias. Entonces, esta es la particularidad del proyecto de medición directa, que empleamos instrumentos que nos dan distancias, que son hechos para eso. Ya en marco teórico pueden hablar sobre los errores que se puede tener con la cinta, qué es el eclímetro, la precisión del eclímetro, porque como vimos, no puede llegar a medir segundos y tiene una precisión de minutos, pero estos son cada 10, porque trabajamos con el eclímetro Abney, ¿verdad? Luego el procedimiento de campo igual ya lo habíamos visto, y en objetivos también les habían dicho, y creo que el ingeniero también les recalcó, por lo que vamos a entrar directamente a la parte de cálculos. Bueno, he tratado de typear lo que estaba en el documento del ingeniero en su Classroom, y el primer punto de cálculos es los parámetros de cálculo, es el flujograma. Esto es muy importante porque acá, en este punto, es en donde cada proyecto se vuelve individual. ¿Por qué? Porque como trabajan entre 5, los 5 van a tener un mismo grupo de datos, van a tener los mismos datos. Entonces, ¿qué va a ser diferente a un proyecto de otro? Pues el ingeniero ingenió esta forma de poder personalizar cada uno de sus proyectos, dando datos de partida basados en su carnet de identidad. Y el carnet de identidad, como sabemos, es único, ¿verdad? Entonces, listo, hay que llenar este mapa conceptual. Y
y listo, empieza así. Colocan su nombre, su carnet y aclaran qué grupos son y en qué turno están. Muy bien. Entonces, él nos da fórmulas directas para poder hallar el azimut, por ejemplo, que es 1.5 por el carnet, por 10 a la menos 4. Entonces reemplazan ese valor de su carnet, este es un ejemplo, y van a hallar seguramente un azimut en grados, minutos y segundos, ¿verdad? Porque podemos hacer eso con la calculadora. Sin embargo, un azimut así no existe, ¿verdad? Sabemos que lo máximo que el azimut tiene es 360. De hecho, un 360 es 0, por lo que van a empezar, en caso de que pase los 360, que es muy probable, van a empezar a reducir en 180. Y no sabemos cuántas veces, pero van a empezar a reducir menos 180, hasta que el valor que les dé sea un número menor a 360. En mi caso, con este carnet que inventé, me dio 231 grados con 51 minutos con 6.12 segundos. Muy bien, este es un dato de partida, el azimut. Ya. Ahora, nos van a dar los datos de las coordenadas del polo 1 y lo hallamos con otras fórmulas. 2.5 por el carnet por 10 a la menos 3 y 3 por el carnet por 10 a la menos 3. Entonces, igual, solo reemplazan su carnet y van a hallar las coordenadas, tanto en el eje X, que sería el este, como en el eje Y, que sería el norte. Y en estos no hay restricción, va a ser directamente lo que les salga. Por último, la cota. Esta va a ser la cota del polo 1. Como vimos, no solamente vamos a trabajar en el nivel de planimetría, sino que también vamos a ver un poco de altimetría con el cálculo de cotas. Por eso estamos hallando el valor de la cota del polo 1. Y este va a ser 2 por el carnet por 10 a la menos 3 y listo. Hallan el valor. Sin embargo, la cota también tiene una restricción, que esta no puede superar los 4000 metros, por lo que si les da un valor mayor a este, empiezan a reducirle 2000 metros hasta que sea un valor menor a 4000. No sé cuántas veces le he restado 2000, pero me dio este dato de 2691.36 y listo. Entonces acá hacen su cuadro de resumen con su nombre, su carnet y ya los 4 datos de partida: el azimut, las coordenadas de XY y la cota del polo 1 y listo. Ese sería el primer inciso de parámetros de cálculo. La siguiente parte es el cálculo de la planilla de medición directa que acabamos de ver. Pero acá hay que diferenciar igual por más subtítulos. Y uno de ellos va a ser medición de distancias por rodeo. En la anterior clase hemos visto de que una de las formas en que medíamos era rodeando nuestra poligonal, ignorando totalmente los polos. ¿Qué hacíamos? Si yo estaba en A, medía hacia B y de B hacia A. Lo mismo, de B a C, aunque había un auxiliar, y lo mismo, de C a B, o sea, rodeando la poligonal en posición directa e indirecta, pero solo la poligonal, por lo que acá solo estaban involucrados los vértices de nuestra poligonal, los vértices A, B, C, D y E. Entonces, aparte de que tienen que presentar un gráfico así, colocan la planilla y aquí sí empiezan a llenar, como acabamos de ver hace un momento. Sin embargo, como les dije, hay situaciones en donde se presentan puntos auxiliares, ¿verdad? Pero yo no puedo seguir trabajando con un punto auxiliar cuando no me interesa, porque lo que me interesa es directamente el tramo de B a C, por lo que yo voy a hacer un cuadro resumen. Este cuadro resumen va
a contener a cada tramo, y aquí van a notar directamente ya las distancias horizontales y verticales. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en distancias horizontales vimos que directamente es sumar, ¿verdad? Porque, ¿qué les decía? Aquí está. Es directamente sumar la distancia horizontal. Por algo lo estamos partiendo, porque la distancia supera los 50 metros, por lo que la distancia horizontal total va a ser la suma directa de estos dos. Si yo quiero saber cuánto es mi tramo BC, la distancia horizontal de mi tramo BC, agarraría estos dos valores, el 24.91 y el 23.70. Sumados me darían un valor. Este sería mi distancia horizontal de B a C, directamente, sin auxiliar, directamente B a C. Por eso tenía que estar en esta línea el punto auxiliar. Pero la distancia vertical es en donde tenemos que ser más cuidadosos. ¿Por qué? Porque no todos los casos van a ser así. Por ejemplo, que de B a C sea una quebrada y que el punto auxiliar justamente igual esté como quebrada. Aquí gráficamente a ojo diríamos que la distancia vertical, el desnivel de B a C, sería el desnivel de B al auxiliar más el desnivel del auxiliar al punto C, ¿verdad? Sin embargo, había terrenos en donde el punto auxiliar C no era de esta forma, sino que se llegaba a formar más o menos como una hollada. Entonces, lo que sucedía era algo así, que del punto B hasta el auxiliar había un desnivel negativo, pero que del auxiliar al punto C había un desnivel positivo, por lo que tenían que hacer era ver su terreno, conocer bien su terreno y definir si era directamente la resta, pero de cuál con cuál. Ese era el cuidado que tenían que tener con los desniveles. Muy bien. Pero si no podían, digamos, captar directamente, lo que igual podían hacer era como hacer un replanteo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que yo puedo decir, tengo mis datos, ¿verdad? Y eso es lo que va a suceder, porque no van a tener, no han hecho campo, entonces como se les va a asignar datos, no van a saber cómo es su terreno. Entonces, para la parte de desniveles, para poder hallar y llenar nuestro cuadro resumen, lo que van a hacer es ver el dato de B hacia el auxiliar. Van a replantear. ¿A qué me refiero? Yo sé que de B hasta en una cierta altura voy a poner mi clímetro, ¿verdad? Y voy a trazar mi horizontal. Si el ángulo es negativo, entonces yo tengo que bajar un ángulo. Muy bien. Y trazo una recta. Listo. Yo me dibujo otra vez el jalón, la misma altura. Verifico que sea un ángulo positivo. ¿Es un ángulo positivo? Muy bien. Veo al siguiente dato. Otra vez, es otro ángulo negativo. Muy bien. Grafico mi horizontal, mi ángulo. Y otra vez un jalón. Verifico que el próximo ángulo me dé como positivo. Entonces, yo de esa forma puedo tener una idea de cómo era el terreno. Y así determinar cómo calcular mi desnivel. Puede ser la suma de desniveles o tal vez la resta. Y con eso tendría ya los desniveles. Ese es en donde van a tener que requerir un poco más de concentración, más cuidado para poder determinar los desniveles. ¿Por qué? Porque nosotros, como vemos en el gráfico, si yo parto de un punto A y hago todo este recorrido, igual voy a terminar en mi punto A.
Y si yo lo viera como coordenadas, restando, sumando, todo eso, tendría que estar en el mismo punto en donde he iniciado al finalizar. Como es una poligonal cerrada, no puede haber un error. Entonces, pasa lo mismo en los desniveles. Si yo parto del punto A, aquí está, del punto A recorro, llego hasta B, de B sigo caminando, llego hasta C, vuelvo a subir. Al final, si vuelvo a A, tiene que llegar a ese mismo punto. Es como si no hubiera subido ni bajado nada, porque estoy llegando al mismo punto. Entonces, si hay un error en los desniveles, me va a dar un error en el cálculo de cotas. Por lo que tienen que hacer esta parte con mucho cuidado. Hallar las distancias verticales teniendo en cuenta cómo están medidos los datos. Replantearlo, bueno, hacer gráficas de cómo era y poder hallar sí o sí los valores correctos. Muy bien. Listo. Entonces, este es un punto en el cálculo de la planilla de medición directa. La parte del método de rodeo, en donde, como dijimos, solo están los vértices de la poligonal. Sin embargo, se han realizado otras mediciones. El método de radiación es uno de ellos, en donde yo medía desde un polo hacia los demás vértices. Entonces, aparte de que igual se me generaban más puntos auxiliares, igual tenía un cálculo, o más bien un llenado de planillas, donde el punto de estación en todos era el polo 1. Es como un círculo. Este es mi centro y yo con un determinado radio empiezo a barrer todo. Entonces, la planilla se llena de la misma forma, con distancia promedio, distancias horizontales, parciales o verticales, y las verticales, perdón, y aunque haya puntos auxiliares, lo que nos interesa saber son las distancias horizontales y verticales totales entre los tramos de polo 1 hacia todos los vértices. Y se refleja todo eso en nuestro cuadro resumen. El siguiente sería desde el polo 2, ¿verdad? Entonces es lo mismo que del polo 1. De polo 2 hacia todos los demás vértices. Llenaban su planilla, como hemos visto, y se hacía un cuadro resumen. Muy bien. Y por último, de polo 1 a polo 2 se forma una línea que la conocemos como línea base. Esta también tenemos que medirla, por lo que iba a ser un llenado rápido porque no llegaban a sobrepasar los 50, iba a ser un tramo simple, pero es muy importante el cálculo de la distancia en la línea base, tanto horizontal, la distancia horizontal como la vertical. Así, ahí recién terminamos con el cálculo de la planilla por medición directa. Es, como dije, bastante rápida, pero es muy importante que desde este punto empiecen a ser concentrados su proyecto. ¿Por qué? Porque con todos estos datos, si se dan cuenta, todos estos datos los vamos a emplear más adelante. Y si si hay un error en alguno de estos, pues va a recaer en todos sus posteriores cálculos. Muy bien. Lo siguiente es el cálculo de coordenadas. Lo que tenemos en primera instancia son coordenadas parciales. ¿Y cómo se tiene estas coordenadas parciales? Se tiene así. Vamos a imaginar que este es mi terrenito. Ya tengo, ¿verdad? Ya tengo todos los datos de distancias horizontales entre tramos, entre A, B, C, entre todos los lados de mi poligonal. También tengo las distancias horizontales desde los polos hacia los demás puntos. Y también tengo la distancia de mi línea base. Por lo que yo voy a graficar. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es... Muy bien.
Lo primero es que yo me voy a establecer un punto. Lo voy a copiar un momento. Este va a ser mi polo 1. Como los datos de partida van a ser desde el polo 1, yo a mi polo 1 lo voy a en este momento concebir como el centro de mis ejes de coordenadas. ¿Y cómo hago esto? Simple. Hago una línea aquí. Ese va a ser mi polo 1. Bien. Recto. Recto, sí. Directamente voy a utilizar la distancia que hay entre polos. Entre el polo 1 y el polo 2 hay una distancia de 11.21 metros. Muy bien. Y aquí va a estar ya mi polo 2. Es el polo 2. Listo. Esta es mi línea base. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es encontrar los demás vértices con ayuda de las distancias. Por eso hicimos el método de radiación. Tenemos las distancias horizontales para cada vértice desde los polos. Entonces vamos a hallar esos vértices con intersección. Y yo utilizo este método. Hago un círculo. ¿Ya? Desde el polo 1 va a tener un radio. Muy bien, quiero hallar el punto A. El punto A, de polo 1 al punto A, hay una distancia de 22.92 metros. Otro círculo. También, de polo 2 al punto A, hay una distancia de 32.25. Ahí están, son esos dos. Voy a trazar una línea. Esta sería una opción. Y esta sería otra opción. ¿Ya? Cualquiera de esos dos puede ser mi vértice A. Le pondremos listo. Cualquiera de esos dos. Entonces vamos a hallar al vértice B. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, una circunferencia. De polo 1 a B hay una distancia de 26 y del polo 2 al punto B hay una distancia de 29.53. Muy bien. Ahora, ya, puede ser este o este. Vamos a emplear con este, ¿ya? Aquí también nos ayudaría el croquis, pero como no lo tenemos, vamos a hacerlo directamente. Yo sé que de A hasta el punto B hay una distancia de 42.55. Ese es nuestro dato. Muy bien. Entonces yo voy a trazar una recta y voy a ver la distancia hasta este punto. Hasta este punto la longitud es de 18, no es este, entonces seguramente es este. Y aquí está 43. Vamos a decir que este es nuestro vértice. Muy bien, borramos todo lo excedente. Tic. Hay una gran diferencia, ¿verdad? De lo que es 42, a mí me ha salido gráficamente 43. ¿Y por qué ocurre esto? Como dijimos, hay errores que se suelen tomar en cuenta, como el de qué material está hecho la cinta, el clima en ese momento, porque como dije, había un viento muy fuerte que hacía que esta cinta se jalara más, se produciera más pandeo. Entonces también había una tensión, en fin, había muchos errores por parte de la cinta. Y también, como el eclímetro no es tan preciso, entonces se pierde esa, ¿cómo les explico? Se pierde
se pierde la precisión en nuestras mediciones. Sin embargo, uno de los objetivos de nuestro proyecto es saber cuánto error hemos hallado, más bien cuánto error hemos cometido. Lo vamos a ver más adelante, pero no es preciso de que sí o sí cierre con los datos, sino de como esto es un dibujo, simplemente es una representación gráfica de nuestra poligonal, claro, pero no es el proyecto final, es solamente gráficos que empleamos para poder hallar fórmulas o para poder calcular rápidamente las coordenadas. Entonces, no, como les digo, no es necesario que haya mucha precisión en este gráfico. Cuando hagan su plano, sí tienen que ser muy precisos, pero por el momento no. Bien, entonces ahora quiero hallar al punto C. Otra vez, otro círculo. Del polo 1 al punto C, sabemos que la distancia es de 62.26. Y el otro, de polo 2 al punto C, es de 55.31. Esos datos están en ese flujograma. Entonces aquí está mi punto C. Y listo. Y así puedo hallar y de esa forma hallo, o más bien puedo llegar a graficar la poligonal. ¿Y para qué hemos hecho que el polo 1 y el polo 2 sean rectos? Como dijimos, el polo 1 va a ser el origen de nuestro eje de coordenadas. Aquí yo he denominado X y Y como las coordenadas parciales. Es como coordenadas parciales. Y como P1 o el polo 1 es el centro, sus coordenadas serían 0 y 0, ¿verdad? En cambio, el polo 2, como está en esta recta, en la misma recta de X, sabemos que su coordenada X va a ser igual a esta distancia entre el polo 1 y el polo 2. Pero como no avanza en el eje Y, sabemos que su coordenada va a ser 0 en el eje Y. Ahora, teniendo ya en cuenta este sistema de coordenadas, tenemos que hallar las coordenadas de nuestros vértices en este sistema. ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá vamos a emplear igual trigonometría. Como yo tengo las distancias desde el polo 1 hacia todos los vértices, vamos a emplear eso. Vamos a usar todas las distancias horizontales desde los polos hacia los vértices. Aquí, por ejemplo, esta línea azul representa la distancia horizontal del polo 1 hacia el vértice C. Y si yo proyecto tanto en el eje X, se me va a formar XC, que es la coordenada del punto C en el eje X. Y si lo proyecto en el eje Y, igual voy a obtener la coordenada Y del vértice C. Todo eso si descompongo con esta distancia horizontal del polo 1 hacia C. Pero este dato no es suficiente porque no tengo ningún ángulo, no tengo nada. Solo tengo esto. Aquí es donde va a entrar ya la distancia del polo 2 hacia el vértice C. ¿Por qué? Igual lo tengo, ¿verdad? Y de igual forma se puede proyectar. Sin embargo, vamos a seguir usando las primeras proyecciones. ¿Cómo? Así. Tenemos la distancia horizontal del polo 1 hacia el punto C. Y también tengo la distancia horizontal desde el polo 2 hacia el vértice C. Lo que yo quiero hallar es X, o sea, la coordenada de C en el eje X y la coordenada de C en el eje Y. También tengo el dato de la distancia horizontal entre los polos, entre el polo 1 y el polo 2. Y esto sí está explicado acá. Aquí está la gráfica. Y aplicando Pitágoras. Observo el primer triángulo, el que era de color azul. Y yo puedo ver que sí, es cierto, hay un triángulo. Y
es un triángulo rectángulo, por lo que la suma de sus dos catetos al cuadrado, bueno, la suma del cuadrado de sus dos catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa, ¿verdad? Entonces, la distancia horizontal del polo 1 hacia C al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado y Y al cuadrado. Este es el primer triángulo. El segundo triángulo sería este, en color verde. Muy bien, podemos ver que igual podemos aplicar Pitágoras y decir que la distancia horizontal del polo 2 hacia C al cuadrado tiene que ser igual a Y al cuadrado más desde el polo 2 hasta acá. Y toda esa distancia es lo mismo que X de C menos la línea base o la distancia horizontal entre los polos al cuadrado. Esto. Resolviendo el sistema de ecuaciones. Como acá tengo un binomio, lo desarrollamos. Y para poder eliminar términos semejantes, la primera ecuación la vamos a restar. Entonces le añadimos los signos negativos. Entonces me va a quedar que menos la distancia horizontal del polo 1 al punto C al cuadrado más la distancia horizontal del polo 2 hacia C al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces XC por la distancia horizontal de polos más la distancia de polos al cuadrado, porque YC al cuadrado y XC se elimina, ¿verdad? Como tengo solo esta ecuación, yo voy a despejar la incógnita. Y esa incógnita es la coordenada en X del punto C. La despejamos. Esto, las distancias, la línea base, llamémosla así, al cuadrado va a ir a restar y estos dos van a dividir. Y listo. Va a quedar es la distancia del polo 2 hacia C al cuadrado menos la distancia del polo 1 hacia C al cuadrado menos la distancia horizontal entre polos al cuadrado entre 2 veces, aquí está de más este signo, 2 veces la distancia entre polos. Y hallo ya la coordenada. Como ya tengo este dato, puedo reemplazarla en cualquiera de las dos ecuaciones, pero vamos a emplear la primera porque es más simple. Entonces, despejando y quedando en raíz, yo me quedo con el valor positivo. Tengo la distancia del polo 1 hacia C y tengo ya la coordenada en X, por lo que voy a tener la coordenada en Y. Y así, gráficamente, yo puedo ver cómo hallar los demás puntos. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo trabajar en esta coordenada, perdón, en esta parte de nuestro sistema que en los demás cuadrantes, por lo que para cada cuadrante esto van a diferir. Entonces esta no es una fórmula general, bueno, puede ser general para el punto D. ¿Por qué? Porque igual está en este mismo cuadrante, pero para el punto B tengo que analizar otro cuadrante. Entonces yo otra vez hago lo mismo, agarro, tengo esta distancia, creo mi triángulo, tengo esta otra distancia, voy a crear otro triángulo. Entonces ya igual empleando Pitágoras voy a poder determinar las ecuaciones y así tener las coordenadas de sus vértices. Como les dije, no pueden emplear las fórmulas que acabamos de hallar para todos los vértices. Cada vértice va a ser diferente dependiendo su posición en un cuadrante. ¿Ya? Muy bien, entonces solamente aquí hemos visto en un cuadrante. Para los demás tienen que ustedes hallar sus fórmulas. Y una vez hecho eso, acá debería estar presente un cuadro resumen, pero solamente de sus coordenadas y
sí, de sus coordenadas parciales. Aquí debería haber un cuadro de resumen de la coordenada X, Y, de todos los vértices. Y también polos. De los polos es simple, acabamos de ver. Del polo 1, 0, todo sería 0 porque es el origen. Y del polo 2 solamente tendría una coordenada, ¿no? En el eje X. Muy bien. Este es el primer punto de su cálculo de coordenadas. El siguiente punto es el cálculo de coordenadas rotadas. Aquí vamos a, no sé si han llevado o no todavía, la parte de los ángulos horizontales o han llevado algo de la brújula. Pero si no lo han hecho, voy a tratar de explicar lo más minuciosamente posible. Y es así. Como ustedes ya tienen los datos, sus coordenadas de cada vértice, como por ejemplo de acá de C, yo tengo su coordenada en X y su coordenada en Y, yo puedo descomponer estos dos en ¿qué? En un ángulo, ¿verdad? Yo acá veo un ángulo. Acá hemos hallado sus coordenadas con ayuda de otras distancias, ¿verdad? De estas distancias y relacionándola con las fórmulas de, bueno, por Pitágoras. Pero acá vamos a ignorar eso. Lo que van a tener, lo que ustedes tienen o con lo que van a trabajar va a ser con estas coordenadas, con las que acaban de hallar, las coordenadas parciales. Y van a tener que hallar el valor de este ángulo. Este ángulo va a ser el ángulo horizontal, porque es en plano, y este ángulo horizontal representaría sí, es el ángulo horizontal que usarían si tuvieran este ángulo y esta distancia, deberían llegar a descomponerlos entre estos dos, ¿verdad? Como vemos gráficamente, como igual hicimos en trabajo de gabinete viendo el llenado de la planilla. Con esta distancia y este ángulo, yo podría hallar y descomponer esta distancia, proyectarlas en el eje X y en el eje Y. Me serviría, pero como no tengo este ángulo, yo puedo hallarla porque ya tengo las coordenadas, ya tengo esto. ¿Y con qué fórmula lo haría? Lo haría con el arco tangente, ¿verdad? Gráficamente yo veo que la tangente de C sería igual al cateto opuesto, YC, sobre el cateto adyacente, XC. Entonces el C sería igual al arco tangente de YC entre XC. Muy bien. Eso es lo primero que tienen que trabajar, hallar este ángulo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como en nuestro flujograma nos han dado un valor, este valor era el de el azimut. Este azimut va a ser la rotación de nuestro eje Y, parcial. Nosotros vamos a rotar estos dos ejes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a agarrar esto. Este es uno mismo, solo que de otro color. Es el mismo, ¿no? Vamos a desplazar y va a rotar sobre su origen, sobre el polo 1. Otra vez voy a volver a seleccionar todo eso y podemos ayudarnos con el AutoCAD. ¿Cómo es la rotación? El ingeniero dijo, la rotación va a ser del eje norte, ¿verdad? Del eje Y en sentido horario, el azimut. Sin embargo,
en AutoCAD no nos deja hacer esa opción, por lo que podemos hacer esto en rotar o desde este punto, desde el polo 1, y en mi flujograma a mí me salió 231 grados, ¿verdad? 231 grados en sentido horario. Como yo dije, en el AutoCAD rota en sentido antihorario, por lo que si yo quiero que rote 231 grados, puedo hacer dos cosas, o ponerle menos 231 grados, no se puede. Rotar menos 231 grados, menos 231, ¿sí? Ahí está, así. O también podrían hallar el ángulo, que sería de 360 menos el valor de su azimut. Si es 231, el valor que debería tener, bueno, que le tendría que dar al AutoCAD, ya sin signo, sería el de 128. Igual sería la misma petición. Verificamos. Dijimos va a ser del eje norte. Va a rotar en sentido horario. Si es 231 hasta que es 90, otro 90. Sí, estaría por este valor porque no puede sobrepasar el 270, ¿verdad? Estaría en este cuadrante. Entonces se me forma un nuevo sistema de coordenadas, ¿verdad? El antiguo es todo lo que está en blanco. Y el dato que yo tengo, aparte del ángulo que acabamos de calcular con el arco tangente, es el del azimut, ¿verdad? Este azimut, el que hizo rotar a nuestro eje Y. Entonces, utilizando el criterio que hemos visto anteriormente, que si yo tengo esta distancia y tengo este ángulo, puedo llegar a tener estas coordenadas, ¿verdad? Puedo proyectarlas. Ese mismo criterio es el que vamos a emplear para el cálculo de coordenadas rotadas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero identifico estos dos son mi nuevo sistema de coordenadas. Muy bien. Yo quiero las coordenadas de mi punto C. Ok. Yo tengo la distancia del polo 1 hacia C, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que yo puedo hacer es encontrar este ángulo C mayúscula, que está en rojo, C mayúscula, y lo puedo descomponer, ¿verdad? Si yo tengo esta distancia, y la tengo. Si hallo este ángulo, puedo llegar a descomponer y obtener las coordenadas rotadas de nuestro punto C. En el eje Y y en el eje X. Entonces, todo concluye en que tengo que hallar este ángulo. También puedo hallar el otro, que sería su complementario, ¿verdad? Sería desde acá hasta acá. Ay, a ver, lo pondré. Que sería de acá hasta acá. Puede ser este, pero yo lo puse aquí. Me parece más cómodo. Igual va a ser dependiendo de qué cuadrante y la facilidad, la agilidad también que tengan ya. Entonces, vayamos. Los únicos datos que yo tengo son este azimut, ¿verdad? Este lo voy a poner en color azul. Este es un dato. Y este arco, el valor de un ángulo C minúscula, que lo hemos hallado con el arco tangente. Esos dos tengo y quiero hallar este ángulo. Entonces acá van a emplear muchos sus conocimientos en geometría euclidiana. ¿Por qué? Porque van a empezar a trabajar gráficamente. Y yo digo, todo este azimut, ¿verdad? Es mayor a 180. Si yo le quitara esto, me quedaría este valor, ¿verdad? Este valor sería el azimut menos 180, ¿verdad? Y este ángulo va a ser igual a este, ¿verdad? Este de acá, este igual se refleja entre 2
en la intersección de dos líneas se forma un ángulo que sería igual en estos ángulos opuestos, ¿verdad? Y aquí está, ya la tengo. ¿Qué más? Yo también puedo utilizar el anterior eje de coordenadas. Aquí está X, aquí está Y. Y yo sé que este es mi ángulo C minúscula, que está con verde. Y su complementario sería este, ¿verdad? Sería 90 menos C. Sumados estos dos debería darme 90. Muy bien. Y ahora yo veo acá que si resto este ángulo en amarillo, que es el azimut menos 180, si le resto este otro ángulo, que es 90 menos C, puedo obtener este ángulo rojo, C mayúscula. Y con este ya puedo, junto con la distancia horizontal del polo 1 a C, puedo descomponerlo para poder hallar mi coordenada en Y y mi coordenada en X. En la parte ya de coordenadas rotadas, entonces lo primordial es que grafiquen y traten de hallar cómo hallar los ángulos que me van a ayudar a descomponer nuestras distancias para obtener las coordenadas rotadas. Entonces, de igual forma que en las coordenadas parciales, van a hallar fórmulas. Por ejemplo, para el punto B, que igual, miren, en este nuevo eje, en este nuevo sistema de coordenadas, es positivo. Perdón, en este nuevo eje de coordenadas sigue estando en el mismo cuadrante, está en el cuadrante de C, por lo que sí he hallado para C puede aplicarse para B, pero ya no para D, ni para E, ni para A. Para cada cuadrante las fórmulas van a ser distintas, entonces ese va a ser su trabajo. Aquí ya está más explicado. La tangente de nuestro ángulo C la hallamos con las coordenadas parciales halladas anteriormente. Muy bien. Y hay un valor. Ahora, para obtener ya nuestro ángulo C mayúscula, el rojo, el que nos importa para poder descomponer, va a ser el valor del azimut menos 180 menos este valor de acá, 90 menos el ángulo hallado con el arco tangente, C minúscula, que está en verde. Y aplicando otra vez fórmulas trigonométricas con seno y coseno, yo puedo descomponer esta distancia en YC, el cateto adyacente, y en XC, el cateto opuesto. Y listo, hallo. Nada más. Eso es todo. De igual forma que en el punto anterior, tengo que hallar, bueno, no tengo que hallar, tengo que realizar un cuadro resumen de las coordenadas X rotada y Y rotada de todos los vértices y también de los polos. En cuanto a los polos, el polo 2 igual, ahora sí va a tener coordenadas porque ya no se encuentra en un eje, ¿verdad? Se encuentra acá. Entonces, de igual forma voy a tener que descomponer, hallar este ángulo y hallar las coordenadas del polo 2. El polo 1, sin embargo, hasta este punto tiene las coordenadas 0, 0, porque es el origen. Muy bien, esto es todo lo que íbamos a ver hoy. En la próxima clase ya vamos a terminar con la parte del cálculo de coordenadas totales, que no es tan complejo, pero hasta acá sí es un poco moroso, porque hasta acá, hasta este punto igual tienen que desarrollar o más bien
graficar, encontrar las ecuaciones para cada vértice. Más adelante se va a volver un poco más sistemático, pero en este punto del cálculo de coordenadas tienen que analizar cada caso particular. Ya saben, para cada cuadrante las fórmulas van a ser diferentes. Normalmente este cuadrante es el más simple, pero también este que es su opuesto suele ser similar. Pero hasta acá, hasta aquí pueden llegar a hallar esas fórmulas, pueden generalizar, no hay problema en ello. En cuanto a sus datos, todavía seguimos typeando porque el grupo tenemos que conseguir, como ya son 16 grupos, 16 distintos, 16 trabajos distintos, para darles ya sus datos de las planillas. Entonces, por eso no estamos avanzando más, porque lo que no les podemos decir que avancen si no tienen datos. Entonces, sí, no tienen datos, por ello no podemos llegar a avanzar más. Sin embargo, ya calculamos que para la próxima semana sí les podamos distribuir a cada uno. Entonces ya para su proyecto pueden tratar de llegar hasta este punto, hasta el flujograma si quieren. Hasta este punto sí pueden trabajar, ya pueden para ya su proyecto empezar a redactar la introducción, a determinar sus objetivos, a ver qué cosas colocar en su marco teórico, porque tampoco se trata de que en el marco teórico se encuentren todas las definiciones. Tienen que estar las más significativas, las más importantes, pero tampoco sin explayarse. Pueden hacer definiciones cortas y concretas de qué es topografía, planimetría, altimetría si quieren, o pueden hablar ya de los errores de la cinta métrica o de qué es el eclímetro, bueno, definición del eclímetro y todo eso, pero traten de que sea corto. Es un marco teórico, no tiene por qué ser todo el proyecto. Había proyectos revisando ya para poder hallar sus datos que pasaban de las 100 hojas, pero 60 eran de puras definiciones. Aparte de que son gasto de papel, pierden también un tiempo valioso haciendo eso. Entonces, pueden concentrarse sino en el procedimiento de campo. Como no lo han visto muy bien, traten de repasar lo que ya habíamos visto anteriormente y redactar el procedimiento que se les ha redactado, bueno, que se les ha contado de cómo se trabajaba, porque eso sí tienen que entrar, tienen que entender cómo era el trabajo de campo. Y ya para empezar a avanzar con los cálculos pueden hacer pueden empezar a hallar sus datos de partida llenando el flujograma. Y traten de hacerlo con cuidado porque este flujograma normalmente se repite para su siguiente proyecto, el de poligonal de precisión. Y listo. Esto igual, traten de repasarlo, de entender la parte del hallazgo de sus fórmulas y también de las coordenadas rotadas. Traten de darles otros nombres porque creo que sí se confunde cuando le dan el mismo. Entonces, hasta ahí quedaríamos. Y la próxima clase vamos a tratar de terminar toda la parte de cálculos y de su informe para que a la subsiguiente ya podamos ver los planos. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces daríamos por concluida la clase.